Heidegger, en Conceptos Fundamentales de la Metafísica, nos dice que la metafísica o conocimiento metafísico es un preguntar conceptualmente abarcador. Y aquí abro cita, dice, conceptualmente abarcador en un doble sentido, dice el mago de Friburgo. Y este doble sentido es en referencia a que, uno, en toda pregunta metafísica está comprendido en cada caso lo ente en su conjunto, o en todo su conjunto. Claro, cuando yo pregunto por el ente, no me pregunto por un ente en particular, por el ente piedra, por el ente vaso, por el ente hombre, por el ente pato, por el ente pájaro, no. Yo me pregunto por el ente en su sentido más universal también. Y dos, dice Heidegger, quien pregunta metafísicamente está en cada caso introducido en la pregunta, es coafectado por el preguntar y por lo propio preguntado. O sea, él no puede hacer, el que hace la pregunta de tal modo que estuviese fuera del preguntar, sino que en la pregunta él se está de alguna manera arrebatando a sí mismo. Él se arrebata y se diluye en la pregunta, porque él también es un ente, porque él también es, porque la pregunta se da en el seno del ser, por un ser que pregunta por el ser. O sea, hablamos de que el que pregunta queda implicado. Ya no hay una distancia entre el sujeto y el objeto, y no se puede hacer metafísica como si uno fuera, como dijimos anteriormente, o señalamos anteriormente, o hicimos referencia, un observador neutro, digamos, ¿no? La metafísica está exigiendo que el que pregunta sea transformado por la pregunta misma, ¿no? Se meta en ella. Heidegger dice que el hombre solo es alcanzado y afectado cuando en su existencia es alcanzable y cuando es arrebatable en la afectabilidad, digamos, ¿no? De este preguntar. Lo que Heidegger está diciendo aquí es que solo cuando el ser humano está verdaderamente abierto en su existencia a ser tocado por el misterio del ser, digamos, ¿no? Hay un libro de Gabriel Marcel que se llama El misterio del ser, ¿no? Hay 3 obras en el siglo XX que marcan un poco o diagraman el horizonte de la búsqueda de la comprensión del ser que tenemos, bueno, Heidegger en Ser y Tiempo, Sartre en El ser y la nada, y Gabriel Marcel con El misterio del ser. Ha sido una empresa muy metafísica, entre comillas, lo que se ha dado en el siglo XX. Sacando de lado un poco el Círculo de Viena y todo eso, ¿no? Pero entonces, solo, como dijimos, cuando el ser humano está verdaderamente abierto en su existencia a ser tocado por ese tipo de misterio del ser, puede entonces ser metafísica. De hecho, lo dice Heidegger, que no es solo hacer la pregunta, ¿no? Cualquiera puede hacerla, cualquiera nos podemos topar, en algún momento con la pregunta y decir, ¿por qué hay ente y no más bien la nada? Pero Heidegger dice, ahí nomás en la introducción a la metafísica, que no se trata solo de preguntar o hacer la pregunta, sino que de exigirse a uno mismo el estado adecuado de tal preguntar. No se puede hacer la pregunta así porque sí, hay que habitar la pregunta. La pregunta nos habita a todos, pero no todos habitamos la pregunta. No todos estamos ahí focalizando, mentalizando, haciendo la preparación para preguntar, la pregunta más fundamental. Y solamente cuando se es vulnerable, o sea, cuando nuestra existencia no está cerrada o distraída, decimos, ¿no? Sino que está dispuesta a ser interpelada, ¿no? Arrebatada por aquello que se nos escapa, ¿no? Aquello que se nos escapa es la pregunta por el ser y la comprensión del ser. Entonces, todas esas condiciones que se necesitan para ser metafísica son primero la condición previa trascendental del quehacer metafísico, si se quiere, en el lenguaje kantiano. Entonces, en ese sentido hay una doble abarcabilidad de la pregunta, en tanto que toca todo lo ente en su conjunto y a la vez toca a aquel que pregunta y le exige al que pregunta el estado adecuado de tal preguntar, ¿no? Le exige ese estado de ser afectado, ¿no? Conmovido. Por eso Heidegger va a decir que es Ser y Tiempo, o volveremos a Ser y Tiempo, siempre en cuanto que la pregunta por el ser siga conmoviendo nuestra existencia, ¿no? Volveremos siempre en cuanto que la pregunta por el ser siga conmoviendo nuestra existencia. Y nada, bueno, Heidegger es un maestro.
tiene lo que Nimio Danquin llamaba la vocación del ser. Nada, quería compartir un poquitito de esto.